Biblia, se afirma que los 4 jinetes del Apocalipsis llegarán para destruir vastas franjas del planeta. Al parecer, la imagen bíblica de los 4 jinetes del Apocalipsis, la guerra, el hambre, la peste y la muerte tiene nueva cara. Y más compleja que esta. Muchos científicos se preguntan si se trata de un simple virus o un síntoma de algo mucho más profundo. Evidencia de un mundo cada vez más hiperconectado y por ende más frágil y volátil. Ahora, una investigación desarrollada en la Universidad de Singapur señala que los peligros que amenazan a la humanidad son más complejos. Los 4 jinetes que están conduciendo a nuestra civilización hacia su posible autodestrucción son: la superpoblación, la globalización, la hiperconectividad, la concentración de las cadenas de suministros. El estudio describe la convergencia de estas 4 condiciones sistémicas amplias, pero fácilmente identificables, patológicamente interconectadas, donde una pandemia es tan solo uno de los muchos desencadenantes posibles. Probabilidad de catástrofes sin precedentes. La pandemia que estamos viviendo en la actualidad ha expuesto patologías críticas que acechan dentro del dinámico sistema global de comercio, gobernanza y salud pública, comentó Kang Ao Chung de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur y coautor del trabajo que publica la revista Bioessays. Desde este marco heurístico, una pandemia puede hacer metástasis en otros dominios vitales, como la estabilidad económica y geopolítica y otros efectos multiplicadores de segundo y tercer orden que podrían convertirse en una catástrofe sin precedentes. Incluso si esta pandemia no es la causa directa de una catástrofe mundial, como el iceberg que partió el Titanic, nos desvela que estamos navegando en un mar peligroso que tiene cada vez más icebergs, afirma Michael C. Jones, también coautor del estudio. ¿Quiénes son y qué representan los 4 jinetes del Apocalipsis? La identidad de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis continúa siendo debatida hasta nuestros días. ¿Es un símbolo de esperanza o de destrucción? Sin duda, el libro más conocido de la Biblia es el libro de la Revelación por sus notas en torno al fin del mundo. Y dentro de estas, la participación de los 4 jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, qué son y qué representan pocos lo saben. Esta información está escrita en el 6º capítulo del mencionado libro. El mundo está a punto de llegar a su fin, y en medio de la confusión, el cielo se abre. De ahí emergen 4 corceles, cada uno de ellos montado por un hombre portando vestiduras e indumentarias propias. Se trata de un relato fatalista para los seres humanos. A continuación, te explicaremos por qué. ¿Quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? El relato bíblico describe a los 4 jinetes del Apocalipsis montados sobre corceles de color blanco, rojo, negro y bayo. Aunque durante muchos años se pensó que el primer jinete era Lucifer, estudiosos aseguran que en realidad es Jesús. Por ello, aparece cargando un arco y flechas para vencer a todo el mal en el mundo. Es decir, es un símbolo de esperanza. Respecto al caballo rojo, está montado por quien apela al derramamiento de sangre en conflictos armados y guerras. Por este motivo, está armado con una espada. Al corcel negro se le relaciona con la justicia, pues aparece simbolizado con una balanza. Mientras que el último jinete sería el ángel de la muerte, ya que aparece portando una hoz. ¿Qué representan los 4 jinetes del Apocalipsis? De acuerdo con iconografía cristiana, los 4 jinetes del Apocalipsis representan algunas de las desgracias más graves de la humanidad. Elementos que conducirían al mundo a su exterminio final. Por ello, los objetos que portan los jinetes tienen un alto valor simbólico. El primero, considerado un vencedor, representaría a la conquista. Se menciona en Apocalipsis 6:2 de la siguiente manera: y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos versos siguientes señalan que este jinete lleva consigo la palabra de Dios. Por este motivo, se piensa que es Jesús. El segundo simbolizaría la guerra, descrito en Apocalipsis 6:4 así: y salió otro caballo, bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
Respecto al tercer jinete, este representaría el hambre, según se lee en Apocalipsis 6, 5-6. He aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El cuarto jinete del Apocalipsis representaría la muerte. En Apocalipsis 6:8 se le describe así. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. La situación actual que está viviendo la humanidad, desafortunadamente, está marcando signos claros de caos y autodestrucción. La ambición y estupidez humana no tienen límites, como alguna frase lo menciona. ¿Nos encontramos cerca del colapso a causa de la inconsciencia humana? ¿Sucederá algún cataclismo universal por mandato divino? ¿Tú qué opinas?